Vive Cristo para siempre. Yo bendiga, amado hermano y amigo, que en este momento me está viendo, escuchando a través de Facebook. Nuevamente hoy, por la misericordia de Dios, estoy aquí en este lugar para llevar la palabra que has puesto en mí que predique. Hoy, jueves 31 de diciembre del año 2020. Aquí estoy nuevamente para traer esta palabra de parte de Dios. Y hoy tuve el deseo de hacerlo hasta ahora, porque sabemos que en la noche de pronto no está el ambiente como muy callado para predicar la palabra, porque los vecinos prenden la música y las cosas y no se oye muy bien. Entonces aproveché este momento que hay esta quietud, este silencio, para llevar la palabra. De pronto usted ahora ahí que me puede ver en vivo o lo puede hacer en diferido. Cuando se conecte y me vea, usted va a escuchar la palabra de Dios que hoy el Señor tiene para todos nosotros. Y le he puesto un tópico a esta palabra llamándola tomando una decisión entre dos. Tomando una decisión entre dos. ¿Por qué una decisión entre dos? Que la vida del hombre está compuesta de decisiones. Siempre el hombre va a tener una decisión que tomar de varias, cuando mínimo de dos. Siempre que usted quiera hacer algo, también hay un plan B. Usted dice, quiero hacer esto, pero también puedo hacer esto. Y siempre hay esa perturbación de que qué camino coger o qué cosa hacer, porque siempre hay otra para hacer. Bendito sea el Señor. Aún cuando Dios creó los cielos, la tierra, el hombre, Dios puso dos caminos. Hay dos caminos, el del bien y el del mal. Y Dios le dijo al hombre, escoge el del bien para que viva. Lastimosamente, hoy la mayoría de los hombres han cogido el del mal, donde van a sufrir. Entonces, en este pasaje o en este ejemplo que vamos a predicar la palabra de Dios, es de un hombre que tenía una decisión que tomar. Lastimosamente, el ejemplo que vamos a ver que este hombre toma la decisión errada. Y vamos a ver en qué conllevó toda esta decisión errada, porque esta es otra. Cuando usted toma la decisión equivocada, eso le va a traer problemas, angustias, dificultades. Por eso es bueno tener muy pendiente y ser muy pasivo para tomar una decisión. Porque a veces tomamos decisiones que nos van a doler y nos van a costar toda una vida. Bendito sea el Señor. Y yo voy a compartir la palabra en el libro de Jonás. El libro de Jonás. Pero antes de compartir la palabra, vamos a orar para que el Señor tome control, el Espíritu Santo tome control de todas estas cosas. Padre, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que usted me guíe, ponga las palabras precisas en mi boca para hablar de lo que usted quiere que yo hable a toda esta cantidad de personas que de pronto en este momento me van a escuchar o en diferido, Señor, Padre amado. Pon la palabra precisa, Padre amado. Y en el nombre de Jesús reprendo la obra del diablo que quiere intervenir, que quiera obstruir, Señor, para que tu palabra no fluya. Reprendo a los principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Padre amado. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que fluya, que tome control del internet, Señor, Padre amado, de los aires, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como le estaba diciendo que íbamos a leer en el libro del profeta menor Jonás, el profeta menor Jonás.
Y a veces de que yo comencé los caminos de Dios, cuando yo llegaba al Antiguo Testamento, que yo escuchaba esta palabra decir los profetas menores y los profetas mayores. Yo decía, ¿y cómo es esto? Y a uno se le vienen tantas cosas que por qué habían profetas mayores y profetas menores. Y lo que a mí se me venía en la mente era que de pronto los profetas menores no tenían de pronto una muy buena comunicación o empatía con Dios, no eran hombres llenos de la presencia de Dios, pero no es así. Tanto los profetas menores como los profetas mayores eran hombres de Dios, hombres tremendos de Dios, sino que sencillamente los profetas menores se le llamaban profetas menores porque tenían pocas extensiones de profecía. O sea, eran escogidos para llevar una palabra ocasionalmente, como Jonás, que fue escogido en ese momento para llevar una palabra de reprensión a Nínive. Ya, de ahí, después de eso, no se supo más de Jonás. Entonces, por eso es que se le llaman profetas menores, porque no profetizaban mucho, solamente algo que el Señor les mandaba y hasta ahí. Por eso se le llaman profetas menores. Pero los profetas mayores eran aquellos que Dios usaba grandemente para llevar su profecía, sus palabras a muchos pueblos durante mucho tiempo. Entonces ahí es donde salen profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores, aquellos que tenían mucha extensión de profecía. Y profetas menores, aquellos que tenían poca extensión de su profecía. Eran escogidos ahí de repente para llevar una palabra. Bendito sea el Señor. Quería aclarar eso porque muchas veces nosotros como hombres de Dios no nos preocupamos por averiguar muchas cosas de por qué profetas mayores, de por qué profetas menores, estas cosas. Vamos a leer la palabra de Dios, el libro de Jonás. Vamos a leer toda esta historia, vamos a leer 16 versículos para que pueda usted entender la historia de Jonás. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice Jonás 1. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Benditos al Señor. Podemos ver, amado hermano, que Jonás recibe una orden. Él escucha audiblemente una orden que le da el mismo Dios a Jonás. Y esto es algo tremendo, amado hermano y amigo que me estás escuchando. Anteriormente estos hombres de Dios tenían la facultad, el privilegio de poder escuchar audiblemente la voz de Dios. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás. En ese entonces no habían libros, la escritura. Y Jehová venía y le hablaba a ellos audiblemente a su mente, al oído, y le decía lo que tenía que hacer. Bendito sea el Señor, amado hermano. Yo digo que eso debería ser algo muy hermoso y muy tremendo para nosotros, de poder escuchar la voz de Dios audiblemente cuando Dios te dice: Carlos, Marta, Pedro, ve y haz esto. Y tú sabes que es Dios, porque cuando Dios se manifiesta al hombre, el mover que hay en ese momento es diferente, es algo hermoso, algo apacible, algo que nosotros podemos sentir, que causa en nosotros una sensación de felicidad, de quietud, de lloro, de quebranto. Entonces yo me imagino que cuando Dios le iba a hablar al hombre audiblemente, como le estaba hablando en este momento a Jonás, eso se ponía como un ambiente hermoso, y llegaba la palabra. Y este hombre le llegó la palabra: Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Nun, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve. O sea, una orden explícita de Dios hacia Jonás. Ahora, cuando yo digo que nosotros, que aquellas personas anteriormente tenían el privilegio de poder escuchar la voz audible de Dios, nosotros hoy no tenemos de pronto escuchar la voz audible, pero podemos escuchar la palabra de Dios cuando querramos, porque ya toda está escrita en la palabra. Y entonces estos hombres de Dios tenían que esperar que la voz llegara para ellos poder escuchar a Dios, pero hoy no. Hoy nosotros podemos escuchar la palabra de Dios cuando querramos, a la hora que querramos, todo el tiempo que querramos, porque ya la palabra está escrita. Solamente usted llega a la palabra y saber qué Dios tiene para usted en este día. ¿Qué quiere Dios que usted haga? ¿Qué quiere Dios que usted diga? ¿Cómo quiere Dios que usted se vista? ¿Cómo quiere Dios que usted actúe? Eso nada más es llegar a la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra que Jonás tenía que tomar una decisión: obedecer a Dios o desobedecerlo. Y dice la palabra, mire lo que pasa. Dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Es ahí donde yo no entiendo, amado hermano. Bendito sea el Señor. Cómo todavía hay hombres en este momento, hermano, que huyen de la presencia de Dios. Se han ido de la presencia de Dios, amado hermano. Usted dirá, ¿y cómo hoy la humanidad está huyendo de la presencia de Dios? A través de la desobediencia. Cuando usted y yo, amado hermano y amigo, comenzamos a desobedecer la palabra de Dios, e inmediatamente la presencia de Dios se va retirando de nuestras vidas. Eso es así. Cuando el hombre de Dios tiene comunión con el Señor, pero llega el momento que comienza a menguar en oración, en búsqueda, en santidad, comienza poquito a poquito a desobedecer, la presencia de Dios se va retirando de ese hombre o de esa mujer de Dios. Dice la palabra que él huyó de la presencia de Dios. ¿A través de qué? De la desobediencia. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a Nínive, como si al norte y cogió para el sur. Desobedeció al Señor de una manera tajante, bendito sea el Señor. Él voluntariamente quiso huir de la presencia de Dios. Y hoy, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios voluntariamente están huyendo de la presencia de Dios? Se están mejor encimando al pecado, a la presencia satánica, diabólica de este mundo. ¿Cuántas mujeres de Dios, bendito sea el Señor, que habían temor en ellas, eran mujeres de ejemplo, de testimonio, hoy lastimosamente se encuentran separadas de la presencia de Dios? ¿Cuántos hombres de Dios hoy ni siquiera se han dado cuenta que ya el Espíritu Santo de Dios no habita en ellos? Hay muchos hombres de Dios que le está pasando lo que le pasó a Sansón un día. Sansón le decía esta mujer, Sansón, los filisteos, y él cogía y se levantaba porque él sabía que Dios estaba con él y partía a todos. Pero llegó un momento de Sansón, los filisteos, y él pensó que Dios estaba en él, pero ya Dios se había retirado de él. Ni cuenta se dio cuando el Espíritu de Dios se fue de él. Y hoy mucha gente, muchos hombres de Dios siguen predicando, siguen haciendo cosas, pero presencia de Dios ya no hay, bendito sea el Señor. Ya no hay unción, no hay gracia, no hay nada, hermano. ¿Por qué? Porque han comenzado a vivir una vida en desobediencia, una vida a media, bendito sea el Señor. Hoy el hombre de Dios quiere ser cristiano, pero también quiere ser mundano. El hombre de Dios hoy en día quiere estar en las cosas de Dios, pero también en las cosas del mundo. Quiere cantar música cristiana, pero también música mundana. Entonces, están claudicando en dos caminos, en dos pensamientos, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que la presencia de Dios se contrista, el Espíritu Santo de Dios se contrista y se va. Y llega el momento que nosotros no nos damos ni cuenta cuando ya no tenemos unción, no hay palabra para predicar, no hay gracia, no hay nada, amado hermano. Y lastimosamente hoy mucho pueblo de Dios se encuentra en estas circunstancias, hermano. Hoy nosotros podemos mirar a través de las redes, uy, hermano, mucha gente predicando la palabra de Dios, pero Dios mío, por ahí no está Dios, diciendo barbaridades y cosas que ni por ahí, que no eso. Bendito sea el Señor. Vemos que es puras emociones, puras cosas de la mera carne, pero palabra de Dios no la hay. Y Dios lo dijo en Amós. Dice, vendrá tiempo donde enviaré hambre y sed, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y en este momento el pueblo quiere palabra, pero pocos son los hombres que están predicando la palabra de Dios. Porque hoy el mundo está lleno de predicadores, pero predicando fábulas, cuentos, chistes, predicando historias, predicando de prosperidad, pero de la palabra de Dios, poco, bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que Jonás
decide desobedecer a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Jonás? Ve a Nínive, a una gran ciudad. Bendito sea el Señor. Y decir, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, ¿quién era Nínive? ¿Quién era Nínive? Nínive era la capital del reino de Asiria. Nínive era la capital de Asiria. Esta era una ciudad, una ciudad muy rica, una ciudad que tenía, bendito sea el Señor, puertos marinos donde bajaba mucho comercio. Esta era una ciudad donde sus habitantes eran muy ricos, bendito sea el Señor, donde entraban muchas cosas a esta ciudad. Era una ciudad, amado hermano, que también, bendito sea el Señor, era idólatra. Una ciudad donde era sanguínea. Una ciudad donde lo que había era adulterio, fornicación, hechicería, brujería, adivinación. Nínive era una ciudad idólatra. La diosa Istar, tenía una diosa. La diosa Istar era la que gobernaba en idolatría en Nínive. Bendito sea el Señor. Era una ciudad que no quería nada con Dios. Y como económicamente esta ciudad lo tenía todo. Una ciudad donde no había pobreza, de todos sus habitantes eran ricos. Bendito sea el Señor. Entonces esta ciudad no quería nada con Dios, andaban en la idolatría, en todos los pecados que Dios aborrece. Y a raíz de esto, Dios decide destruir a Nínive. Amado hermano, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Jamás Dios quiere que el hombre perezca. Su palabra dice que Él quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Pero llega el momento que la misericordia de Dios se va acabando en la vida del hombre. Nínive, Dios le había dado mucha oportunidad a Nínive, pero esta ciudad vivía de espalda a Dios hasta que Dios toma una decisión. Bendito sea el Señor. Dios toma una decisión sobre esta ciudad. Y hoy mucha gente, amados hermanos, están jugando con la misericordia de Dios. Mucha gente Dios le sigue dando misericordia, le sigue dando oportunidad para que se levante, para que crezcan, para que se aparten de la maldad, amado hermano. Pero no, siguen en el adulterio, siguen en la mentira, siguen en la fornicación, siguen haciendo males a todo el mundo, amado hermano. Y hasta que la misericordia de Dios se va agotando, y es cuando llega el Dios consumidor. Bendito sea el Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora, amado hermano, ¿qué quería Dios? ¿Por qué Jonás huyó de la presencia de Dios? Y le voy a explicar por qué. Cuando Jonás recibe la orden de Dios, ve a Nínive y predica contra ella. ¿Cuál era el mensaje que Dios le había mandado con Jonás a Nínive? Arrepiéntete. De aquí a 40 días, si no te arrepientes, será destruido. Entonces, ¿pero por qué Jonás decide huir de la presencia de Dios? Porque resulta de que Nínive era la capital de Asiria y si en el mundo no he visto un pueblo que le haya hecho más maldad y más daño a Israel que Siria. Y esta ciudad Nínive le había hecho mucho daño a Israel. Había
vea, ha matado muchos israelitas, este pueblo de Siria y esta ciudad de Nínive. Entonces, Jonás tenía un resentimiento grande hacia este pueblo de Siria y especialmente de Nínive, porque Jonás sabía de que esta gente había matado a mucha gente en su tierra. Entonces, él no quería llevar el mensaje de salvación a Nínive para que se salvara. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Jonás tenía un resentimiento hacia esta nación. Y usted sabe que el resentimiento trae sed de venganza. Y el resentimiento no deja crecer a la gente, amado hermano. Y lastimosamente hoy el pueblo de Dios está metido en esto de resentimiento, amado hermano. Jonás, un profeta de Dios, resentido con el pueblo de Nínive, de los sirios, porque ellos habían destruido y matado a muchos israelitas. Y él no quería llevar el plan de salvación a ellos para que se salvasen. ¿Cómo la ve? Tanto era resentimiento que tenía Jonás en su corazón, porque Nínive había hecho un pueblo enemigo de Israel. Entonces ese resentimiento que tenía Jonás en su corazón hacia este pueblo hizo desobedecer a Dios. Y hoy, amado hermano, dentro del pueblo de Dios en las congregaciones, hay hermanos resentidos unos con otros. Hermanos resentidos porque el hermano no lo saludó, porque el hermano habló de él, por muchas razones, hermano. Y este resentimiento nunca va a dejar que tu corazón tenga paz. Este resentimiento nunca va a dejar que haya una plena comunión y obediencia hacia Dios. Bendito sea el Señor. Está como aquel cuento, hermano, que una serpiente bajó de la montaña y entró a una casa. Pero entró a una casa de un carpintero. Y cuando iba entrando silenciosamente en el suelo estaban las herramientas del carpintero. Y dice cuando la serpiente pasa por encima del serrucho, el serrucho la corta en la barriga. Y cuando ella siente que el serrucho la cortó en la barriga, ella le tira a morder, a picar, a desquitarse del serrucho. Y cuando muerde el serrucho, lo que hace es que el serrucho nuevamente la hiere en la boca. Y cuando ella siente que el serrucho la hiere en la boca, ella lo que hace es que coge el serrucho, se le pone encima del serrucho y lo envuelve al serrucho para destruir al serrucho. Y mientras más ira tenía la serpiente porque se sentía herida, más apretaba, más daño se iba haciendo. Y dice que entre más la serpiente sentía de que el serrucho le iba hiriendo, ya apretaba más para acabar primero con el serrucho, pero vamos a ver que se iba matando ella misma. Cada vez que la serpiente apretaba más el serrucho, más daño se hacía. Y así es resentimiento, amado hermano, hoy, bendito sea el Señor. Cada día que pasa, amado hermano y amigo, y usted sigue con ese resentimiento en el corazón, se hace más daño. Cada vez su vida va a ser menos gozosa, va a haber más alegría, ¿no? Siempre va a haber esa tristeza ahí porque usted está resentido, no ha querido perdonar. Bendito sea Dios. ¿Qué pasa? Que usted el daño se lo hace usted mismo. Por eso hay que perdonar y dejar resentimiento. Bendito sea el Señor. Pero vamos a ver el versículo 4. Ahora mira, ¿qué dice el versículo 4? Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira, hermano,
cuando hay desobediencia a Dios, esto trae pérdida. Por la desobediencia de Jonás, bendito sea el Señor, hacia Dios, él perjudicó a todas unas personas que iban en esta nave. ¿Por qué? Porque por la desobediencia de Jonás, Dios levanta una tempestad en el mar y el barco se quiere hundir, se quiere partir. Y todas aquellas personas que iban ahí, que llevaban sus equipajes, sus mercancías, sus cosas, tuvieron que echarle al mar para que el barco no se hundiera. Mira toda la pérdida que causó la desobediencia de un hombre. Mira todo lo que perjudicó un hombre a tantas personas por ser desobediencia, por estar con desobediencia a Dios. Hubo pérdida. Imagino un barco lleno de mercancía, de enseres, de cosas, la gente lleva sus cosas, pero se levantó esta tempestad, tuvieron que botar todo esto para que el barco no se hundiera. Entonces, podemos ver que por la culpa de un hombre, de su desobediencia, hubo pérdida para muchas personas. Y esto pasa, amado amigo, cuando usted y yo desobedecemos a Dios, muchas personas que están a nuestro alrededor van a ser perjudicados. Y más nuestra familia, bendito sea el Señor. Cuando usted como hombre o mujer de Dios entra en desobediencia y rebeldía hacia Dios, sus seres queridos, las personas más cercanas a usted, van a sufrir las consecuencias, bendito sea el Señor. La palabra lo dice, vea, Jonás, por culpa de Jonás, hubo un poco de personas que tuvo pérdidas materiales por la desobediencia de un hombre. Y muchas veces, amado hermano, las consecuencias de otras personas las sufren otros. Entonces, debe haber una responsabilidad en usted y en mí, amado hermano. Aleluya, para no traer daño a las personas más cercanas a nosotros, que son nuestros hijos, nuestra familia, bendito sea el Señor. Aleluya. Pero mire la actitud que tomó este hombre, Jonás. Leemos el versículo 6 y sigamos leyendo estas dos. Y dice así. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mira el orgullo de este hombre, hermano. Cuando ya él se encuentra descubierto que por culpa de él, de su desobediencia, ha venido todo este mal a estas personas, bendito sea el Señor. El cual estas personas le dicen a él que qué deben hacer para que esto se aquiete, hermano. Amado hermano, si este hombre verdaderamente hubiera estado arrepentido de lo que había hecho, la acción de él tenía que ser, bueno, yo voy a orar a Dios, entrar en oración a Dios para pedirle que perdone, que lo perdone, para pedir que la nave no se hundiera, que calmara la lluvia, el viento. Él hubiera entrado en esa acción de humillación delante de Dios. Pero ¿cuál fue la actitud de él? Él dijo, echadme al mar. O sea, aún había orgullo tremendamente en Jonás, porque mejor prefirió la muerte, amado hermano, de arrepentirse
de su desobediencia, amado hermano. Dios es un Dios de misericordia y él falló, él desobedece. Hombre, y aquellos hombres paganos le están diciendo que qué debían hacer para que más se aquietara. Él sabiendo que Dios, su Dios es un Dios de misericordia, un Dios grande, poderoso. Tenía que decir, bueno, vamos a orar. Vamos a orar a Dios para que Dios me perdone, para que Dios nos ayude. Y ahí comenzar a arrodillarse a orar al Señor. Y hoy, amado hermano, el hombre hoy en día tiene un orgullo tremendo en su corazón contra Dios. Hoy nosotros creemos de que Dios es que necesita de uno, no uno de Dios. Bendito sea el Señor. Sabemos, hermano, que estamos en pecado, que estamos en camino de desobediencia y no queremos humillarnos delante de Dios. Que Dios venga y saque su humille delante de él y me pida que yo lo perdone. Bendito sea el Señor. Aleluya. La gente no quiere, hermano, no quiere humillarse delante del Señor. Y mira lo que hicieron estos hombres. Y vamos a buscarlo ahí. Dice, en el 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, amados, tuvieron que estos hombres paganos, que no eran hombres de Dios, humillarse. Ellos fueron los que oraron a Dios porque Jonás no quiso hacerlo. Bendito sea el Señor, sabiendo él claramente que todas esas tempestades, todo ese mal que había venido a esa nave era por culpa de él y porque sabía lo que estaba pasando, él tenía que humillarse. Señor, perdona, Señor, cálmate, Señor, ¿cómo vas a hundir este barco ajeno por mí, Señor? Yo lo hubiera perdonado, hermano. Pero el orgullo del hombre siempre lo lleva cada día más al fondo del mar. Y dice la palabra de que mejor estos hombres paganos que no conocían a Dios se humillaron y fueron los que oraron a Dios para que Dios, aleluya, calmara la tempestad porque Jonás no quiso hacer nada. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cómo la ve, amado hermano? Estos hombres. Y cuando él le declara a estos hombres, decir, no, echadme en el mar, mátenme, que yo me ahogue para que el mar se aquiete. Estos hombres no hicieron enseguida eso. Ellos trataron de buscar otra solución para no quitarle la vida al varón. Ellos comenzaron a hacer otras cosas, pero no pudieron. Entonces oraron a Dios, entonces vieron de que la única solución era echarlo al mar, porque este hombre estaba rebelde y orgulloso. Bendito sea el Señor. Y así fue, hermano, echaron a Jonás en el mar. Pero mire lo que pasa. En el versículo 17 del capítulo 1 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que es tanta la misericordia que Dios tiene por el hombre, amado hermano, que Dios siempre está dispuesto a darle otra oportunidad al hombre. Bendito sea el Señor. Hermano, si Dios hubiera hecho un Dios malo, Dios deja que Jonás muera en el mar y Dios hubiera llamado a otro profeta y otro profeta hubiera ido a Nínive y hubiera predicado. Pero Dios siempre, amado hermano, Él siempre ha querido desde un principio tener comunión con el hombre. Él siempre ha querido levantar al hombre del suelo donde está caído. Y Él, sabiendo del orgullo de Jonás, que no prefirió ser muerto, Él tuvo un plan B lleno de misericordia para darle una oportunidad más a este hombre. Bendito sea el Señor. Porque dice la palabra que Dios, conociendo el corazón de Jonás, que era muy orgulloso, que no preferiría la muerte, Dios aún así preparó un pez para darle otra oportunidad de vida a Jonás. Y hoy, amado hermano, Dios está dando la oportunidad a esta humanidad. Bendito sea el Señor. Antes de ayer escuchaba yo en el noticiero
y veía que en Argentina, yo vi que había un poco gente alegre cantando, como cuando Boca o River gana un título, que se pone la gente en las plazas a gritar y a cantar y a bailar. Y yo odio, que un partido de fútbol, yo estaba viendo así, y vamos a ver que estaban celebrando porque habían aprobado el aborto. Bendito sea el Señor. Habían cantidades de mujeres y de hombres gritando, cantando alegres porque habían sacado una ley, un proyecto donde se aprobó que la mujer puede abortar, quitarle la vida a un niño. Bendito sea el Señor. Qué alegría había en Argentina ayer porque unos hombres, bendito sea el Señor, pecadores, aprobaron de que la mujer podía quitarle la vida al niño cuando quedara embarazada. Si no quería tenerlo, podía abortarlo. Bendito, qué pecado tremendo, amado hermano. Y yo me atrevo a decirlo en este momento a través de este medio, que el juicio vendrá sobre eso. Todas aquellas naciones, países que aprueben el aborto, el homicidio, la muerte de los niños que ya tienen vida en el vientre, todos esos países van a sentir la mano de Dios. Vendrá el juicio. Bendito sea el Señor, porque eso es un crimen. Bendito sea la gloria. Y toda nación que apruebe que se puede matar un niño de hasta de 3 meses en el vientre, vea, hermano, vendrá juicio de Dios sobre la tierra. Y todas estas cosas las hace el orgullo del hombre, porque el hombre no quiere tener nada, no quiere saber nada de Dios. Bendito sea el Señor. Pero mire lo que pasa. En el capítulo 2 dice así, oración de Jonás. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz fue oída. Ahora bendito sea el Señor, güey, que él vino a orarle al Señor. ¿Por qué Jonás esperó, amado hermano, de estar en el vientre de un pez ahogándose, recibiendo ese mal olor de ese vientre, las algas enredadas en su cabello, para poder humillarse a Dios? Disculpe. ¿Por qué? Porque él no hizo esta acción que está haciendo ahora dentro del pez, en la profundidad del mar. Él tenía que hacerlo arriba en el barco. Cuando los hombres dijeron, ¿qué haremos? Y decir, no, vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Yo soy el desobediente. Yo tomé una decisión errada, pero le voy a pedir perdón a mi Dios, que me perdone, y que me voy a bajar enseguida ahora que llegue a la orilla para llegar a Nínive, a predicar su palabra, a obedecer lo que él quiere. Ya será todo. Pero el orgullo del hombre está como cuando, amado hermano, cuando las plagas en Egipto, una de esas plagas fue las plagas de la rana. Y dice que había rana por todo Egipto, en la cama del faraón y todo. Entonces el faraón manda a llamar a Moisés y le dice, bueno, y sí, yo voy a dejar ahí al pueblo de Israel, pero dile a Dios que quite esta rana. Entonces Moisés le dijo, ¿cuándo quieres que ore para que Dios se lleve esta plaga de rana? ¿Y cuál fue la respuesta de faraón? Mañana. Mira tú eso. Moisés le está diciendo que cuando quería que orara para que Dios quitara una vez esa plaga de la rana. ¿Qué tenía que decir faraón? No, ora enseguida para que esta plaga se vaya. No sé, Dios no, ora mañana. O sea, que durmió toda esa noche con el poco rana y una cama. Por el orgullo del hombre, por no querer dejar torcer brazos delante de Dios. Bueno, faraón tuvo que dormir con toda esa poco rana porque no quiso que Moisés orara enseguida. Así le pasó a Jonás.
Bendito sea el Señor. No quiso orar en el barco para que yo lo perdonara, sino que prefirió orar en el estómago de un pez, soportando todas aquellas cosas. Bendito sea el Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Pero, amado hermano, si usted mira esta historia de Jonás, usted puede deducir que más problemas tuvo Dios con Jonás que con el pueblo de Nínive. Más problemas tuvo Dios con Jonás, que no quiso obedecerlo, que el pueblo de Nínive, que el pueblo pagano. Porque mire, vamos a leer el capítulo 3, y dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beba agua, sino cúbranse de cilicios hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apagará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, mire todo lo que pasó entre Jonás y Dios, el hombre de Dios, el hermanito, el evangélico. Todo el problema que tuvo Dios con este hermanito para que fuera a llevar la palabra. Y cuando él hizo caso que fue a llevar la palabra a Nínive, hermanos, el pueblo fue obediente y se arrepintieron. Enseguida mostraron, hermanos, esa fe a Dios. Enseguida su actitud fue positiva. Enseguida comenzaron ellos a meterse en ayuno, en cilicio, en quebranto. Aleluya. Y comenzaron, el rey se quitó sus vestidos de realeza y se puso el vestido de cilicio, de humillación. Bendito sea el Señor. Y comenzaron a decretar que todo el mundo tenía que arrepentirse de su mal camino, que todo el mundo tenía que andar bien obedeciendo a Dios. Bendito sea el Señor, qué tremendo. Un pueblo pagano, hermano, más problemas tuvo Dios con su hombre de Dios que con el pueblo pagano. Apenas escucharon la palabra se arrepintieron. Y hoy, lastimosamente, esto está pasando. Está teniendo Dios más problemas con su pueblo que con el pueblo mundano. Hoy, amado hermano, el hombre mundano que conoce la palabra, el hombre cristiano que conoce la palabra de Dios está siendo más desobediente a Dios que el mismo hombre que no conoce a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué problema le trajo Jonás a Dios? Y mira, cuando llegó la palabra, mire cómo actuaron el pueblo pagano. Se arrepintieron todos y comenzaron a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Para que usted vea, amado hermano, por eso la palabra dice que por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso está pasando. Hoy el pueblo de Dios, el amor se está enfriando. Ya el pueblo de Dios, amado hermano, estamos quedando poco. Bendito sea el Señor. Entonces, amado hermano, lastimosamente, para concluir bien, Nínive, cuando dice la palabra que Nínive se arrepintió,
y Dios no lo destruyó como pensaba hacerlo. Pero cuando pasó esta generación de este rey, de esta gente que comenzó a andar con Dios bien, y ya muchos los años, ellos fueron muriendo, se levantó otra generación peores que ella. Y dice que Nínive fue peor que lo que era. Y dice que Dios mandó a los babilónicos y a los medos y destruyeron a Nínive. La dejaron en la mera ruina, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque volvieron a lo malo. Y usted como hombre de Dios, cuando usted se limpia y usted busca de Dios, y Dios lo pone en alto, pero si usted se va al mundo nuevamente, hermano, lo que le viene es tremendo, cruel, porque el diablo te tiene en su garra y te va a hacer sufrir, bendito sea el Señor. Así que en este momento, esta era la palabra que Dios me ha puesto para traer. Bendito sea el Señor, hasta aquellas personas que en vivo lo están viendo y lo que van a hacer diferido. Esta era la palabra. Yo voy a orar por aquellos hermanos que quieren nuevamente recibir a Cristo y aquellos amigos que quieren aceptar a Cristo en el corazón. Repita conmigo estas palabras y diga: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador, que he estado alejado de ti. Te pido que me perdones, que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Haz la persona que tú quieres que yo sea. Y así como tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Amén. Así se recibe a Cristo en el corazón. Y dice la palabra que aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Voy a orar por todas aquellas personas que se encuentran enfermas en cualquier lugar del mundo y con cualquier enfermedad que pueda tener. La palabra dice que Dios es un Dios cerca, pero también de lejos, porque Él es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente y unisapiente. Todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar y conoce el futuro del hombre viviendo el presente. Padre, en el nombre de Jesús, oro ahora, Padre, tu palabra dice, Señor, Padre amado, que si algo pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús creyendo, lo recibiremos, Padre. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, Padre, que sane todas aquellas personas que se encuentran enfermas ahora en cualquier lugar del mundo y con cualquier enfermedad, Padre. Declaro sanidad en los cuerpos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano, si Dios así lo permite, aquí estaré el otro jueves llevando la palabra que el Señor ponga en mi boca. Dios le bendiga, hermano.